Queridas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Lunes de Mentor. El número 94 para ser exactos y que lleva por nombre El viaje no me asusta. El mensaje del día de hoy nació de una conversación muy sencilla esta semana, pero muy padre, de esas conversaciones que parecen normales, pero que de pronto dejan una frase atorada en el pecho y que ya no te dejan igual. Esta semana me reuní con un amigo que se llama Ángel. Ángel es músico, compositor, es un tipo realmente extraordinario y mientras platicábamos me contó historias de viajes, de escenarios improvisados que se vuelven tarima de presentaciones aleatorias en distintas ciudades de todo México. Digamos, me habló de camiones, de lugares, de personas, me habló de un viaje a Oaxaca, de Argentina, de Puebla, de Ciudad de México. Me contó que a veces duerme inclusive donde lo pesque el sueño, que a veces canta en mercados, que a veces las cosas salen bien, a veces no le salen tanto o no tan bien. Y mientras lo escuchaba hablar, algo me pareció magnético en su conversación. Y lo que me atrapaba, digamos, era su forma de vida. Había determinación a lograr un sueño. Eso fue lo que me atrapó. En algún momento me dijo una frase de una canción suya que me dejó pensando muchísimo. Es una frase que te voy a compartir a continuación. Y es, el viaje no me asusta regresar y no cambiar las cosas del lugar. ¡Wow! Y yo quisiera comenzar este episodio haciéndote una pregunta confrontativa. ¿Qué pasaría si un día despiertas y descubres que llevas 20 años caminando, pero hacia un lugar que nunca elegiste? Piénsalo. ¿Qué pasaría si un día abres los ojos y descubres que estudiaste algo que nunca amaste, que trabajaste en algo que nunca disfrutaste, que te acostumbraste a una vida que nunca elegiste determinadamente y terminaste convirtiéndote en una persona que jamás soñaste ser o en alguien que jamás te imaginaste? Porque mira, creo que desde muy pequeños nos entrenaron para hacer muchas cosas. Nos enseñaron a sentarnos en el salón, a levantar la mano para pedir permiso, a memorizar respuestas, a cumplir horarios, a sacar buenas notas, a competir, a producir, a ser útiles y a encajar. Luego crecemos y la fórmula se modifica un poco, pero el patrón sigue siendo prácticamente el mismo. Estudia para conseguir un buen trabajo. Trabaja para ganar dinero. Gana dinero para comprar una casa. Construye algo, cásate, ten hijos, trabaja más. Ahí está Cabito, vamos a mandarle un saludo a Cabo. Esfuérzate más, ten más éxito, no te detengas. Y ojo, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, para nada, son muchas hermosas y profundamente valiosas. Lo único que estoy diciendo es que mientras aprendíamos a construir una vida por fuera, muy pocos aprendimos realmente a construir una vida por dentro, alineada al alma, ¿sabes? Y quizá por eso hay personas que llevan años caminando en direcciones equivocadas, esforzándose y cumpliendo metas que en el fondo siguen alimentando una extraña sensación de insatisfacción difícil de explicar. Y la pregunta que encierra todo esto es, ¿este viaje realmente es mío? Porque un día despertarás, te verás al espejo y tendrás 40, 50, 60, 70, 75 años y tarde o temprano va a llegar esta pregunta a todos. ¿Cómo fue que llegué aquí? Y ojo, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de éxito, estoy hablando de significado. Porque el verdadero miedo no es perderte durante el viaje. El verdadero miedo es llegar al final y descubrir que nunca quisiste ese viaje. Y aquí fue donde la conversación con Ángel comenzó a tomar una dirección muy interesante, porque actualmente vivimos en un tiempo donde muy pocas personas realmente están viviendo una vida con significado. Y mientras lo escuchaba, digamos, contar sus historias, de imaginarme los escenarios improvisados, de cómo dormía donde lo alcanzara la noche, de tocar a la orilla de la playa en un restaurante frente a decenas de desconocidos, donde quizá nadie lo conocía, yo pensaba, wow, ¡qué maravilla! Porque además Ángel es ingeniero biotecnólogo. O sea, no estamos hablando de un tipo improvisado, de alguien que simplemente no encontró otra alternativa. Te estoy hablando de alguien que decidió conscientemente el viaje que quería recorrer. Y mientras las horas pasaban y bebíamos café, recordé personas que conozco dentro de mi círculo social con más dinero, quizá con más estabilidad, con más comodidades, con mejores autos, oficinas, una vida aparentemente más estructurada y más plena, pero con miradas grises en su semblante, con rostros cansados, personas
frustradas, desconectadas como de sí mismas y hasta cierto punto vacías. Y pensé, qué extraño que alguien que aparentemente tiene menos se siente tan lleno, y qué extraño que tantos que aparentemente lo tienen todo viven tan vacíos. Y entonces pasó algo que muy curioso, porque sin que yo le preguntara nada, fue como si él hubiera escuchado la conversación que yo mismo tenía en mi cabeza, y dentro de mi mente apareció una pregunta que, digamos, no se la hice, pero sí que ha rondado mi mente por más de una ocasión, y es: ¿por qué haces esto? O sea, no se lo pregunté, pero vaya que invadió mi cabeza. ¿Por qué haces esto? Y fue como si él hubiera leído mi mente justo en ese momento, porque mirándome a los ojos me dice: Josué, yo decidí darle con todo hasta los 35 y esto es lo que quiero hacer. ¡Oh, wow! O sea, no sonó como alguien tratando de convencerme, no sonó como una persona perdida intentando justificarse, sonó como alguien maduro que ya había hecho las paces con su propio viaje. Hay algo muy poderoso en una persona que deja de negociar consigo misma y que se da cuenta o que decide a tiempo lo que quiere hacer en su vida. Porque la mayoría de nosotros nos inclinamos hacia el camino de menor resistencia o al de mayor recompensa, al que promete mejores cosas, pero también al que lo hace más rápido y no nos provee de las mejores garantías. Pero los gigantes, o sea, las personas extraordinarias o los portadores de un sueño, son personas que llegan a esa bifurcación donde la vida les muestra dos caminos y deciden caminar con determinación a lo que dicta su corazón. Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos tengan que dejar todo y volverse músicos, cantantes, bailarines o escritores. No estoy diciendo que todos tengan que viajar con una guitarra al hombro. Estoy hablando de esa sensación de levantarte cada mañana y sentir que tu alma sabe exactamente por qué está aquí. Y la razón por la que te comento esto es porque muchas veces el viaje que vale la pena no se siente cómodo al principio, se siente incierto, se siente ilógico, se siente como una apuesta que nadie más entiende porque no trae garantías visibles, no trae aplausos inmediatos, no trae resultados garantizados, pero hay algo dentro de ti que sabe que tu vida, tu energía y tu tiempo están mejor invertidos ahí justo donde estás sembrando, aunque sea un área que no hace sentido para nadie más. Y esto conecta con algo que hemos hablado antes, chicos. Llega un momento en la vida donde tienes que decidir entre el camino de la seguridad y el camino del llamado. El camino seguro es cómodo, lógico e inteligente. Es el que sabes recorrer, el que te da estabilidad, el que te permite explicarle a otros por qué haces lo que haces. Pero el camino del llamado es distinto. El camino del llamado es incómodo, es desconocido. Muchas veces no obedece a la razón, pero hay algo que tu corazón sabe que ahí es donde tienes que estar. Y por eso me impactó tanto escuchar a Ángel esta semana, porque no estaba esperando condiciones ideales ni tampoco que la vida le diera señales. Él sabía que el viaje no iba a ser fácil, pero también ya decidió caminar desde hace tiempo. Y quizá esto es lo que más nos falta a muchos: dejar de pedirle a la vida señales eternas y empezar a provocar acciones concretas en la dirección correcta. Uno no descubre su viaje sentado en la orilla donde las olas no te mojan. No lo descubrimos donde todo está bajo control, donde la marea nunca sube y donde la arena sigue intacta bajo tus pies. Uno descubre su viaje alejándose de la seguridad de la orilla, caminando, equivocándonos al intentar llegar a un sitio, aunque todavía no sepamos por dónde vamos ni hacia dónde nos dirigimos. Uno descubre su camino presentándose con personas que para empezar no nos conocen y a quienes no conocemos. Descubrimos el camino fallando, ajustando, aprendiendo a empezar y acostumbrándonos muchas veces a hacer correcciones sobre la marcha, porque muchas cosas nos van a salir mal, inclusive antes de comenzar. O sea, son largas temporadas de incertidumbre. Y algo que quiero mencionarte para sellar el mensaje del día de hoy es que muchos de los milagros y de los momentos más extraordinarios de la vida ocurren justamente lejos de la orilla. Piensa en esto. En el mar de Galilea, los discípulos vieron algo que jamás olvidarían, y no ocurrió cuando la barca estaba amarrada a tierra. No ocurrió cuando el agua estaba en calma. No ocurrió cuando todos tenían el control absoluto de la situación. Fue en medio de la tormenta, lejos de la seguridad, lejos de aquello que conocían, y ahí, en medio del caos, vieron a Jesús caminar sobre las aguas.
Porque parece que Dios tiene una costumbre muy particular de encontrarse con las personas cuando estamos totalmente perdidas. O sea, cuando estamos cansados, cuando tenemos miedo y muchas veces estamos mentalmente agotados o derrotados, sucede que llega el milagro que tanto esperabas. O sea, pero hay una condición importante que tenemos que notar, es cuando estamos lejos de la orilla. Y quizá por eso la frase de Ángel me golpeó tan fuerte. El viaje no me asusta regresar y no cambiar las cosas del lugar. ¡Wow! O sea, es una frase poderosa. El miedo, chicos, yo creo que el miedo real en estas condiciones no es fracasar. El miedo es nunca haber tenido el valor de adentrarte lo suficiente como para descubrir quién podías llegar a ser. El miedo real es atravesar la vida entera y seguir siendo exactamente la misma persona. Irte y volver sin haber crecido, caminar y nunca transformarte, respirar muchos años, pero nunca haber vivido con la intención de llegar a un sitio. Nunca haber vivido esperando un milagro, nunca haber vivido construyendo algo que hiciera latir tu corazón con tal fuerza y con tal pasión que incluso en los días más difíciles encuentres razones para sonreír y seguir avanzando porque lo que Dios puso en tu corazón es tan grande que a pesar del cansancio, a pesar de que no hay recursos suficientes, a pesar de que hay miedo y que ahora caminas hacia algo que tu alma reconoce, por primera vez tu corazón entiende por qué estás caminando, aunque la razón no pueda manejarlo, aunque ni siquiera tú lo puedas comprender. Y la razón por la que te digo esto es porque la gente no se cansa solamente de trabajar. La gente se cansa de caminar demasiado tiempo hacia lugares que la desconectan de aquello para lo que fue diseñada. Porque el cuerpo puede soportar cansancio, pero lo que el alma no soporta es la ausencia de significado. Y cuidado con esto, porque aquí está una de las trampas más grandes de la vida. Muchas veces creemos que estamos cansados de nuestra vida, cuando en realidad estamos cansados de vivir una vida que nunca elegimos conscientemente. Seguir y guiar el viaje, tomar y dejar pasar, ir, andar, soñar, sentir, correr, dejar al mundo hablar y suponer. El viaje no me asusta regresar y no cambiar las cosas del lugar. Estas palabras de esta canción realmente me dicen algo, ¿sabes? Sobre este viaje y a pesar de que mejor dicho, para serte franco, pues estas últimas semanas, me he estado reuniendo con empresarios, con líderes, he escuchado algunas historias problemáticas, estrategias, metas, crecimiento, y créeme, amo profundamente ese mundo, porque es parte de mi vida y de mi propósito, pero también esta semana sentí la necesidad de acercarme de nuevo a esa parte de mi vida, a la música, y llega esta conversación en el momento correcto, para poder ensamblar este mensaje, donde el cansancio, chicos, muchas veces también se presenta por el ruido, por correr, por estarse moviendo sin realmente tener claro hacia dónde vamos, cuál es el viaje. Y curiosamente, Dios utiliza esta conversación, por sencilla que parezca, para recordarme algo que yo mismo necesitaba escuchar. A veces no necesitamos una voz que rompa las nubes o un milagro extraordinario para volver a encontrarnos. Creo que muchas veces Dios aparece de una forma mucho más simple, en medio de una conversación y un café, en una canción, en una persona. Así que, Ángel, si en algún momento escuchas este episodio, quiero agradecerte por tu amistad, por tu autenticidad, por tu inspiración y por recordarme que el viaje aún no termina y que lo mejor está por venir. Porque más allá de la música y más allá de los escenarios, más allá de los viajes y de las canciones, eres un tipo extraordinario. Y quiero decirte que desde el fondo de mi corazón, no tengo idea de cuánto tiempo tardará, no sé si serán 5, no sé si serán 10 años, no sé si serán 15, pero estoy completamente seguro de que vas a llegar, porque estás en el viaje correcto, porque no solamente porque eres talentoso, sino porque sabes trabajar duro. Y vas a llegar porque las personas que hacen las paces con su viaje y continúan caminando, terminan encontrando lugares que otros jamás descubren. Y cuando llegue ese momento, voy a alegrarme muchísimo de verte ahí. Porque las cosas construidas con significado siempre encuentran su lugar. Y lo mismo te digo a ti, querida y querido amigo. Tu viaje aún no termina.
Tu viaje te tiene en el proceso. Damas y caballeros, este fue el episodio número 94, titulado El viaje no me asusta. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última pregunta. Cuando pasen los años y mires hacia atrás, ¿qué historia te gustaría contar a tus hijos? ¿Qué historia te gustaría contar a tus nietos? Porque un día todos vamos a regresar y quizá ese día la pregunta no será cuánto dinero ganaste, ni cuántas empresas construiste o cuántas cosas lograste. Quizá la pregunta será, ¿tuviste el valor de vivir el viaje que Dios puso en tu corazón? Mi nombre es Josué Nicao. Te veo la próxima semana. Hasta pronto.